Gracias, doctor Luis Antonio Carrillo, por la presentación. Gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Buenos días. Antes de empezar con la charla del día de hoy, que es una especie de taller, digamos, una especie de cursillo, digamos, porque hay dos fechas, se va a realizar esta fecha el día de hoy y mañana, inclusive pasado. El día de hoy voy a dar la parte, digamos, un poco introductoria y teórica, y el día de mañana el día de pasado son las prácticas en un equipo y viviendo muestras del río Fortaleza. Bien, antes de empezar esta charla, quería en primer lugar felicitar a la Universidad Nacional de Barranca, a toda la comunidad de esta universidad, a las autoridades y a los docentes y a los estudiantes y a todos los administrativos, porque estamos observando, somos testigos de un avance muy veloz de cómo está progresando esta universidad, tanto en la infraestructura como en las alianzas estratégicas con otras universidades, y ahora muy pronto la investigación que va a empezar en gran paso con los siguientes proyectos que se va a realizar el otro año, etc. Según tengo entendido, la Universidad de Barranca ha firmado, aparte del convenio que está en ejecución con la Universidad de Cambridge, también tenemos entendido que ha firmado otro convenio con una universidad en España para la Escuela de Derecho, ¿no? Ciencias Políticas, otra que se está firmando con una universidad en China para colaboración con el departamento de la Escuela de Ingeniería Civil. Pronto creo que ya hay otro en camino, que es con una universidad de Euroasia, que es en Kazajistán, que es para la Escuela de Contabilidad, ¿cierto? Entonces, se vienen buenos tiempos, es muy promisorio, esta universidad está avanzando a pasos agigantados. Yo he tenido la oportunidad de visitar otras universidades en el Perú, y no solamente en el Perú, yo he visitado perennemente, visito universidades alrededor del mundo. Hace un par de semanas estuve en Singapur, la otra semana voy a estar en Colombia. Siempre estoy visitando universidades por mis temas de investigación, y estoy viendo que en el Perú la Universidad de Barranca está avanzando, está creciendo como la espuma, muy rápido. Entonces, felicitaciones a todos ustedes por este gran avance, estos gran avances que está realizando. Ustedes pueden verlo, tocarlo, inclusive cómo está avanzando. Han visto la infraestructura, ¿no? Ya pronto se vienen los años los equipamientos, más de investigación, etc. No se vienen ya las... afortunadamente, hace el mes pasado se ha licenciado la universidad. Está yendo de maravillas esta universidad, comparado cuando, si ustedes tipean, por ejemplo, en internet o en YouTube, etc., Universidad Nacional de Barranca, sale noticias de 5 años atrás, que era full, full demonstrations, ¿cómo se llama? Full protestas, ¿no? y escándalos, etc. Y actualmente ha cambiado toda la cara. La universidad se está trayendo especialistas, está trayendo nuevos docentes que han sido formados en el extranjero, caso como la doctora acá, que venido de la Universidad de Sao Paulo, el doctor, de otros sitios, de Brasil, etc. Está creciendo, está yendo muy bien esta universidad. Felicitaciones por eso, no podía evitar de mencionarlo debido a que lo estoy viendo, estoy observando, y la gente de Cambridge que viene perennemente a visitar esta universidad también observa eso, y hay muy buenos comentarios. Pensamos que cuando se termine este convenio, que es aproximadamente hasta agosto del otro año, se continúe, y en este caso ya de implementación. Bien. Entonces eso esperamos. Bien, felicitaciones por eso. Bien. Esta charla del día de hoy que voy a dar, como les había mencionado, es una charla que se va a basar, el día de hoy es una introducción a una técnica de caracterización
Y el día de mañana vamos a hacer las prácticas. Debido a que no tenemos el equipo, no está el equipo en la Universidad de Barranca, hemos identificado que hay un equipo en la Universidad de San Marcos. Debido a que la actual comisión ha firmado un convenio con la Universidad de San Marcos, debido a que nosotros podemos, con el personal de la Universidad de Barranca, usar el equipo de la Universidad de San Marcos, que ya se ha coordinado, y el día de mañana y el día de pasado mañana vamos a estar usando ese equipo. Es un equipo básico. Más adelante, el próximo año, cuando se continúen las colaboraciones con la Universidad de Cambridge, con las universidades, va a haber financiamiento, creo yo, para el equipamiento, ¿no? Y se puede comprar equipos mucho mejores que el equipo que se va a mencionar acá. Perfecto. Bien. Ustedes conocen que la Universidad de Cambridge y la Universidad de Barranca están haciendo un convenio en colaboración para determinar todo tipo de contaminación en los ríos que pasan por la región de Barranca, que son dos ríos principales: el río Paramonga, el río Pativilca, el río Fortaleza, ¿cierto? Entonces, han venido investigadores anteriormente, y han trabajado con algunos investigadores de la Universidad de Barranca, investigadores de la Universidad de Cambridge, y estudiantes inclusive, han ido colectando muestras de agua y sedimentos a lo largo del río Fortaleza, en primer lugar. Se ha programado para los siguientes meses. El otro mes se va a colectar muestras del río Pativilca. Hay docentes de aquí, de esta universidad, que están siendo continuamente capacitados, entrenados en la colección de muestras, en ver los protocolos, siendo explicados. Inclusive van a viajar, tengo entendido, los siguientes meses van a estar en la Universidad de Cambridge entrenándose con ciertos equipos, ¿no? Entonces, y también los investigadores previamente vienen a hacer las charlas, orientaciones acá. Pronto viene una experta en aguas que va a hacer con los estudiantes e investigadores, van a hacer trabajo de laboratorio también. Bien, entonces yo estoy en una de estas líneas, de las partes de los análisis, que es el análisis de los alimentos. Bien, entonces nos ubicamos en este caso los alimentos. Si me preguntan de agua, no conozco mucho la parte de los sedimentos. Perfecto. En la parte de sedimentos del río, que tiene mucha información también. Vamos a ver, para tener una idea general, hay mayormente en el Perú, los ríos están contaminados por tres fuentes. Se contaminan por tres fuentes. Una es la minería, que se encuentra arriba de las montañas, por lo general. Esa es una fuente de contaminación por los procesos químicos que se realizan, y por lo general va a las aguas de los ríos. Segundo fuente de contaminación es los procesos agroindustriales, uso de exceso de pesticidas, de fertilizantes, ¿no? Un abuso de fertilizantes, especialmente en esta zona. Y un tercer aspecto, una tercera fuente, que es desechos urbanos. Por lo general ya se va, y como que se focaliza, llegando al mar, empezando desde la punta de la montaña que están las minas, luego va bajando por ciertos valles o ciertas ciudades que están en la zona Quechua, Yunga, Quechua. Entonces ahí hay terreno de cultivos y hay muchos abusos de fertilizantes, y continúa el agua y llega hasta el mar, y justamente antes de llegar a unos valles, estos valles, Barranca, Paramonga, etc., y hay desechos urbanos. O sea, y llega al mar ya con tres tipos de contaminantes, ¿no? Tres fuentes. Los más afectados son los que están viendo más a la costa. Entonces, ¿cómo se analiza? ¿Cómo se determina? Muchas veces, si uno analiza el agua, muchas veces en el agua no encuentra nada, no encuentra contaminantes, porque ese agua está fluyendo y llega hasta el mar. Y muchas veces es absorbido, o bien por los sedimentos, no se queda en el sedimento, decanta el sedimento el contaminante, o los contaminantes, que se pueden ser orgánicos o inorgánicos, o bien por las plantas que viven
que están alrededor de las, hay unas plantas, unas gramas, por ejemplo, que absorben algunos metales, ¿no? O metales pesados, de plomo, etc. O bien por los peces, ¿no? O bien por las aves, finalmente por las vacas, el ganado, y al final llega a nosotros, ¿no? Entonces, es toda una cadena en los cuales cada parte de esa cadena debe ser estudiada, es estudiada. En este caso, yo veo los sedimentos como lo he explicado, y para ver los sedimentos hay muchas técnicas. Las técnicas, por lo general, son muy sofisticadas y caras, y para medir cada muestra son muy caras, y demora mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero hay técnicas que existen ya estándares que están en los laboratorios. Y esta técnica de termogrametría es una técnica estándar que que están en los laboratorios de varias universidades. Entonces, de eso voy a concentrar en una de las técnicas. Esta técnica de termogrametría es una técnica complementaria a otras técnicas. Si yo utilizo solamente esta técnica de termogrametría para estudiar los análisis, bueno, para estudiar los sedimentos, no me da mucha información. Se tiene que complementar con otras técnicas distintas. Los investigadores de la Universidad de Barranque, que van a estar viajando a la Universidad de Cambridge dentro de, no sé, el otro mes o siguientes meses, van a conocer, aparte de esta técnica que vamos a ver en San Marcos el día de mañana, otras técnicas también adicionales, y se van a complementar. Y luego van a transmitir el conocimiento a los demás investigadores de la Universidad de Barranca, a los estudiantes, etc. Entonces es una técnica complementaria, da una información pequeña, una información complementaria. Perfecto, no es totalitaria, no da toda la información. Hay otras técnicas poderosas. Una de las técnicas muy poderosas es la espectroscopía de masas, que no vamos a tocarlo acá. Esta espectroscopía de masas, pero se requiere diluir las muestras en ácidos, ¿no? Cambiar las concentraciones, etc. Es todo un proceso y demora para cada análisis muchísimo tiempo. Entonces, queremos unos análisis más rápidos. Voy a presentar aquí esta técnica actual. Perfecto, hasta ahí nos ubicamos, ¿sí? Sedimentos, una técnica complementaria que es termogrametría. Esta técnica de termogrametría es una técnica para el análisis térmico. Nosotros, imagínense que ustedes tienen una muestra determinada, en este caso el sedimento, un sedimento de río. O tienen otro tipo de muestras, por ejemplo, hojas de plantas, esta técnica también puede servir para polímeros, puede servir para cáscaras de frutas, no sé, distintas muestras. En este caso vamos a usarlo, esta técnica, voy a discutir esta técnica para el caso de sedimentos. Si esta universidad el otro año compra este equipo, por ejemplo, hay profesores que están trabajando con ganado, con otro tipo de muestras, con frutas, con alimentos, también pueden usar, ¿no? Y hacer ciertos análisis. Pero en el caso de los sedimentos, que es lo que me toca hablar acá y explicar esta técnica, imagínense que tenemos la muestra, una muestra determinada. Y esta muestra, ustedes son especialistas en distintos materiales, en distintas muestras. Unos son biólogos, otros trabajan con células, otros con huesos, otros con sangre, otros con polímeros. Imagínense que tienen su muestra, la cáscara de plátano, lo que sea, o el suelo, el sedimento, la roca, lo que sea. Y tienen su muestra determinada. Y esa muestra que tienen, empiezan a calentan esa muestra, suben la temperatura de esa muestra. Empiezan a calentar a distintas temperaturas, empiezan a subir y empiezan a medir cómo va cambiando las propiedades físico y químicas de esa muestra, de su muestra, al ser calentada a distintas temperaturas, hasta 1000 grados, inclusive mayor a 1000 grados Celsius. Entonces, esa información le va a servir a ustedes para complementar ciertas informaciones que ustedes tienen acerca de su muestra. Dependiendo de qué es la propiedad física o química que yo esté midiendo al subir la temperatura de esa muestra, se varía la técnica.
termogravimétrica, varía el análisis térmico. Por ejemplo, si yo mido la masa o el peso, entonces estaría hablando de la técnica termogravimétrica. Imagínense que yo tengo una balanza, estoy midiendo la masa y el peso de esa muestra, de mi muestra, en este caso sedimentos, y empiezo a calentar la muestra. Entonces, a medida que voy calentando, la muestra ebulle, no sé, y el peso va cambiando. Esa es la técnica termogravimétrica. Entonces, las propiedades físicas, como aparece ahí, las propiedades físicas y la temperatura de la muestra deben ser medidas continuamente. La propiedad de la temperatura debe ser registradas automáticamente. La temperatura debe ser modificada a velocidades predeterminadas. La temperatura, esta temperatura puede ir, por ejemplo, de 10 grados Celsius por minuto, va aumentando, ¿no? O puede ser por 5 grados Celsius por minuto, o inclusive 20 Celsius. Entonces, dependiendo de la temperatura, que vamos a discutirlo luego, de la velocidad de incremento de temperatura también va cambiando, digamos, no las propiedades, pero va cambiando la información, dando cierta información, y que vamos a discutirlo en otro momento, de la muestra. Si yo mido la masa, cómo va variando la masa a medida que estoy aumentando la temperatura, entonces esa técnica se llama termogravimétrica, que es lo que vamos a discutir acá. Si voy midiendo cómo va cambiando la temperatura de la muestra al ser calentada, esta técnica se llama differential thermal analysis, que también vamos a verlo acá. O si observo cómo va cambiando la entalpía dentro de la muestra al ser calentada, aumentar la temperatura, se llama DSC, calorimetría diferencial de barrido. Se puede dilatar la muestra, por ejemplo, al ser calentada. Entonces, termodilatometría, otra técnica. Las propiedades mecánicas pueden cambiar, cambia de nombre entonces la técnica. Las propiedades ópticas pueden cambiar, cambia de nombre. Por ejemplo, las propiedades magnéticas, entonces pueden cambiar la muestra al ser calentadas con respecto a la temperatura. Entonces, la técnica se llamaría termomagnetometría. O las propiedades eléctricas, así. Dependiendo de qué propiedad físico-química está variando con la temperatura, esa propiedad, la técnica varía de nombre. Perfecto, nosotros vamos a concentrar ahora en lo primero, en estos tres primeros, pero con mayor énfasis en el primero y en el segundo. Termogravimetría de los sedimentos, arriba. Pregunto, ¿cuál es la componente principal? ¿Qué es lo que contiene la arena del río? ¿Qué contiene? Silicio, ¿no? Tiene cuarzo, dióxido de silicio, silicio, oxígeno 2, esa es la componente principal, ¿ya? Y aluminosilicatos, albita, aluminio, silicio, oxígeno 8, sodio, aluminio, etc. Aluminosilicatos, ¿no? Eso contiene los sedimentos. Entonces ya tenemos esa idea acá y lo guardamos para luego ver los resultados, ¿sí? ¿Para qué sirven estas mediciones? Sirven para evaluar los cambios físico-químicos que ocurren en una muestra que se calienta. Entonces el operador debe interpretar los eventos que va a dar el termograma, y vamos a ver algunos termogramas. Vamos a ver sobre la atmósfera. Supongamos que tenemos la muestra determinada, y yo tengo la muestra que está en una atmósfera inerte. Esta atmósfera inerte puede ser, por ejemplo, argón, nitrógeno, etc., ¿no? O una atmósfera ambiental, que puede ser, por ejemplo, aire, ¿no? Agua, vapor de agua. Entonces va a cambiar. Supongamos que está en una atmósfera inerte. Una atmósfera inerte significa una atmósfera no oxidante. Entonces la muestra no se oxida. Como la muestra no se oxida, entonces va a suceder ciertas reacciones ahí, al calentar la muestra. Si yo, por ejemplo, tengo un metal, ¿no? Ese metal está siendo calentado, se calienta el metal, entonces la superficie del metal, y dependiendo de la temperatura, empieza a oxidarse, porque reacciona el metal M
reacciona con el oxígeno, con el O2 del ambiente. Entonces teníamos M más O2. Entonces tenemos el óxido metálico. ¿Sí? Tenemos el óxido metálico. Entonces se oxida. Esa es una atmósfera en el aire, por ejemplo, una atmósfera oxidante. Pero si quitamos esa atmósfera oxidante y lo hacemos en vacío o una atmósfera inerte, carbón, nitrógeno, etc., entonces ya no se oxida. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en una atmósfera inerte, ¿no? Lo que se hace es, la muestra empieza a eliminar, por ejemplo, algunos compuestos, por ejemplo, el agua, se descompone. Aquí podemos observar, por ejemplo, que aquí el agua sale en forma de vapor, por ejemplo, ¿no? o líquido, como sea. Aquí el CO2, por ejemplo, ¿no? Entonces también sale. No. Bueno, a veces no funciona muy bien esto, perfecto. Tengo que estarlo encendiendo y apagando. Entonces, ahí el CO2, por ejemplo, sale, ¿no? Y así, en la atmósfera ambiental, por ejemplo, en este caso, yo estoy relacionando, o hay una atmósfera de oxígeno. Entonces, hay una reacción de la atmósfera circundante en mi muestra, en este caso, del oxígeno con mi muestra, que podría ser plata, por ejemplo. Entonces reacciona. Entonces, depende bastante de en qué atmósfera estoy calentando la muestra. ¿En qué atmósfera es esa? Y entonces va a haber ciertas reacciones. Entonces mi muestra va a ir cambiando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la atmósfera. Porque estoy calentando y de acuerdo a la atmósfera. No solamente de acuerdo a la atmósfera, también a la presión. ¿Entendido hasta ahí, no? Es sencillo, profesor. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerla. Siéntase libre de ir preguntando, si desea, para hacerlo más dinámico. Conocemos el punto de fusión, por ejemplo. En el caso del agua, el punto de fusión es 0 grados Celsius, ¿no? Eso lo conocemos. Voy a ir simplemente hablando porque a veces no funciona esto por momentos, por la batería, pero así aparece una batería así, flashing, blinking, que está poco la batería, pero no hay problema. En fin, pero pueden ir describiendo esto. Entonces, el punto de fusión de otros materiales podemos encontrar acá, ¿no? Entonces, en el caso del agua es 0. Entonces, estas referencias me van a servir para poder... esta referencia me va... Esta referencia... Sí. No, yo. Esta referencia me van a servir para luego ver, comparar mis muestras con otras que voy a estar calentando. En el caso de la termogravimetría, como habíamos mencionado anteriormente, registra el peso de la muestra, no, gravimetría, registra el peso de la muestra en función de la temperatura. Entonces voy aumentando la muestra, lo voy calentando de temperatura ambiente, por ejemplo, hasta 1000 grados o pasando los 1000 grados, y voy viendo cómo va variando el peso de esa muestra, cómo varía, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? Cuando ustedes tienen su muestra, por ejemplo, imagínense la muestra que ustedes trabajen, lo que sea, un hueso, no lo sé, una fruta, lo que sea, y empiezan a calentar esa muestra, calientan. ¿Qué sucede con el peso de esa muestra? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Porque exacto, y a eso vamos a discutir luego, distintas relaciones que se dan luego. Desde la temperatura ambiente puede ser a 1200, 1400, etc., dependiendo del equipo también, y de la muestra y los portamuestras que luego vamos a discutir. Puede dar una información cualitativa o cuantitativa, dependiendo del caso, ¿no? Y dependiendo del equipo, etc. Un equipo sencillo. En la izquierda pueden ver un equipo antiguo, la derecha un modo más moderno, más sofisticado. Estos equipos no cuestan muy caros, están alrededor de $100,000 por ahí, no cuesta muy caro, comparado con otros equipos, lógicamente, gracias. Comparado con otros equipos, lógicamente, que cuestan muy caros, ¿no? Por ejemplo, el microscopio electrónico barrido cuesta más o menos algo de 3 millones de soles, dependiendo de qué tenga.
un microscopio electrónico de transmisión, puede llegar a 4 o 5 millones de soles, dependiendo de qué componentes, facilidades, técnicas tenga adherido, ¿no? Es una técnica no es muy cara, digamos. $100.000 solamente de termometría, pero si ya tienes termometría más DTA, ya cuesta un poco más caro y así, ¿no? Puede llegar a $500.000 si tienen ya acoplado con un FTIR, con una espectroscopía de masa, etc., dependiendo. Entonces, tiene una balanza, lógicamente porque tengo que medir el peso, tiene que tener una balanza, un horno, porque tengo que aumentar la temperatura, este caso es el horno, aquí está el horno, un programa de control, un registrador y un equipo de vacío o presión, porque tengo que ver si la muestra va a estar en una atmósfera inerte o una atmósfera oxidante. Este es el esquema, hay un horno, este es el horno, aquí está la muestra, entonces hay una balanza que mide, y al aumentar la temperatura, aquí voy aumentando con este programador, voy aumentando la temperatura en el horno, entonces voy calentando la muestra, entonces la balanza va a registrar cierta masa y se va adquiriendo estos datos. ¿Bien? Hasta el momento todo sencillo, ¿sí? Entendible todo. Las configuraciones del horno, por ejemplo, puede ser horizontal o vertical. En el caso horizontal, esto significa la representación de la balanza. Acá está mi muestra y estos coils son las paredes del horno. Entonces ahí, a medida que el horno va aumentando la temperatura, va calentando la muestra, la balanza va registrando cierto peso. Sencillo. O la configuración vertical, que esta balanza está así, o así. ¿No? Hasta el momento no hay nada del otro mundo, todo está entendible, ¿cierto? Entonces, estoy dando por cucharadita, si tiene alguna pregunta me avisa, ¿ya? Una termocupla, porque tengo que medir la temperatura. Esta termocupla puede estar, no tiene que afectar el sistema de la balanza. No afecta, simplemente medir, censar la temperatura en la muestra. Bien, esta es la muestra, el horno, etc. Los portamuestras son de distintas materiales, que pueden ser alumina, platina, etc., ¿no? Por lo general, las que vamos a usar en el equipo el día de mañana y pasado son de alúmina, AL2 o 3. Hay unas que son colgantes, otras son fijas. Vamos a utilizar nosotros estos tipos. Las que tienen en San Marcos, el equipo que vamos a usar el día de mañana y pasado, son de estos tipos. También tienen ellos de este tipo. Dependiendo del portamuestra, para la muestra que se esté estudiando. El portamuestra, cuando se escoja el portamuestra a trabajar, se tiene que tener en cuenta la naturaleza y cantidad de la muestra, la reactividad de la muestra y la temperatura máxima que se va a subir. La carga máxima de la muestra debe ser 2.5 gramos. A menor cantidad de muestra, mucho mejor. Luego le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de muestra más va a demorar en reaccionar la muestra con la atmósfera o reacciones internas de la muestra, etc. Por eso. Menor cantidad de muestra, mucho mejor. El cambio del orden del sensor es 0.1 miligramos, o sea, 0.0001 gramos, o sea, 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, 10 a la menos 4, que es 0.1, recuerden, 10 a la menos 3 es miligramos, o sea, sería 0.1, 10 a la menos 4, ¿no? Perfecto. La temperatura, que varía, en este caso, la velocidad. Recuerden que también interfiere bastante, y vamos a discutirlo en otro momento. No es el hecho de calentar la muestra solamente, yo tengo que medir la velocidad de calentamiento. Por ejemplo, si yo lo caliento muy rápido, agarro, por ejemplo, tengo una pistola de fuego, ¿no? un soplete, va a calentar mucho más rápido la muestra. Entonces, los cambios en la muestra se va a hacer muy bruscos y no se va a observar, digamos, mucha variación. En cambio, si mido la velocidad, voy entregando el calor a la muestra, voy aumentando la temperatura gradualmente muy despacio, entonces los cambios se ven mucho más nítidos.
Ya, entonces la velocidad de la muestra tiene que ver también, eso lo vamos a discutir en otro momento. Y los termopares, las termocuplas para medir la temperatura y centrar la temperatura, que pueden ser de platino, rodio, etcétera, ¿no? Hierro, aleaciones de hierro, el cromio, etcétera. Por ejemplo, esto de acá esta termocupla es la que utiliza el equipo que vamos a trabajar el día de mañana, que se puede censar hasta 1480 grados Celsius. Hasta ahí. Esto es una curva termorradiométrica. Esta información nos da, esta curva nos da, y tal como lo decía el profesor acá, muy acertadamente, es por un cambio, que podría ser por, lo primero que se hace cuando se calienta una muestra, el agua se evapora y sale, ¿no? Podría ser, pero en este caso es una curva determinada, en este caso a 400 Celsius aproximadamente se ve un cambio. No dice qué tipo de muestra es, pero simplemente para observar una curva sencilla, que y dice, al aumentar la temperatura, la masa empieza, digamos, lentamente a variar, a descender, y luego hay un momento en que ya escapa algo escapa, y la masa disminuyó, bajó profundamente, ¿no? Entonces, una información simple, simplemente para darnos una idea. Aquí hay otra curva de la masa, o también puede ser el peso, ¿no? Con respecto a la temperatura. Va variando, va bajando, y de repente baja acá. Aquí observemos algo. Esta es la curva de la masa, cómo va variando con la temperatura. Acá hay una caída y luego hay otra caída, hay dos caídas de masa. ¿Perfecto? Es muy difícil aquí, y en un momento lo voy a indicar, la siguiente transparencia lo voy a indicar cómo se mide, a qué temperatura ocurre este cambio. ¿Alguien me puede decir? ¿A qué temperatura ocurre este cambio? Entonces, algunos medirán el punto de inicio, otros medirán el punto final, otros medirán el del medio, ¿no? Para ver la temperatura del cambio, de la pérdida de masa. Para eso se hace la derivada, ¿no? Si derivamos, entonces vamos a encontrar los máximos y mínimos, ¿no? Entonces aquí la derivada de esta curva sería esta. Y en estos puntos de máxima inflexión, ahí ubicamos esa temperatura máxima de los cambios. Y esas temperaturas son las temperaturas que vamos a reportar en los papers, en nuestros reportes. ¿Sí? Doctor, sí. Perdóneme, en la primera figura, en el anterior, el de la siguiente, es del lado izquierdo, el descenso rápido, ahí hay una constante un poco hacia la segunda caída, hay una constante, ¿esa tiene una medición de temperatura? Ahí, exactamente. Aquí, ya, es cierta constante, es un intervalo de temperatura. Un intervalo de temperatura. Perfecto. Perdón, pero ¿mantiene la temperatura o está bajando? No, la temperatura está subiendo. Esto de acá es el eje de temperatura y la masa es lo que está constante. La masa está constante, pero hay un intervalo de temperatura acá, ¿no? Que está subiendo. La temperatura está de izquierda, aquí 0, y aquí está subiendo. ¿Sí? Perfecto. Ya. Aquí la masa es la que está variando, aquí es casi constante la masa. ¿Sí? Perfecto. Ya. Continuamos. ¿Cómo se determina la temperatura de un set? Que algunos papers o algunos artículos mencionan, que no es muy... bueno, podríamos realizar esta medida. Se extrapola la pseudo constante o la pseudo curva lineal que hay en la parte que hay una velocidad de cambio casi constante. Aquí, y ahí luego se intersecta con la otra curva que es de la caída. Y en ese punto se llama onset, para ver en qué, este punto onset, en qué valor cae, aquí en el caso de la temperatura, para reportarlos en nuestros trabajos. Luego vamos a discutir esto con la caída de agua, ¿ya? Vamos a ver las interpretaciones, que es muy importante, cómo se interpreta. Esta parte, por favor, en la siguiente lámina, presten bastante atención, en esta lámina, presten bastante atención, porque aquí ya está todo lo, así no entiendan lo demás, entienden esta lámina, sería genial, ¿ya?
Aquí, ¿qué sucede? Hay varios casos de curvas termográfimétricas. En este caso es una constante, significa que yo estoy aumentando la temperatura y a la muestra no le pasa nada, ¿no? No le pasa nada, no está variando su masa, ¿no? Aquí hay una caída rápida, una pérdida rápida de masa. En la curva 2 hay una pérdida rápida de masa. Aquí hay un proceso simple de una curva que estable y luego de repente cae a cierta temperatura y ya no aguanta más la muestra y ya, libera algo y pierde masa, ¿no? Puede liberar algo en la atmósfera, por ejemplo, puede ser agua, ¿no? Libera agua. Aquí hay otra curva en los cuales hay una decomposición de multietapa. Y en estas multietapas, inicialmente podría haber botado la muestra agua, por ejemplo, ¿no? A 100 grados Celsius, lo que sea. Luego, otro material volátil, otra componente volátil, podría ser a unos componentes orgánicas, por ejemplo. Lo bota. Después, y así, va botando dependiendo de la temperatura. Hay momentos, por ejemplo, que si es un metal, etcétera, de repente la temperatura es tan alta que ya ebulle y ya se va evaporando el mismo metal, ¿no? Podría ser. Entonces, dependiendo de qué es lo que esté la muestra, se dan estas multietapas. Aquí también es una decomposición de multietapa, pero los productos intermedios no son estables y se tiene poca información de la estequiometría, que eso vamos a discutirlo mucho mejor en la parte de LTA. Aquí sucede algo interesante, acá hay una ganancia de masa, en vez de disminuir, hay una ganancia, en la curva número 5 y 4, una ganancia. ¿Por qué? Porque hay una reacción seguramente, hay una reacción que el material está reaccionando con el medio ambiente o con la atmósfera, dependiendo de la atmósfera que le estoy entregando a esa muestra, y gana, por ejemplo, si es un metal, ¿no? Y es oxígeno circundante, entonces el metal absorbe o tiene estos oxígenos del circundante, se oxida, M, metal, oxígeno 2, se oxida y gana masa, ¿no? ¿Entienden? Aquí hay, por ejemplo, unas reacciones muy interesantes de oxidación. Supongamos que aquí tenemos plata. Esta plata y el material circundante a la plata, que cuando estoy calentando, es oxígeno. Aquí. Entonces reacciona con este oxígeno, gana, se oxida el material, se oxida, aquí, ¿no? Y luego sigo aumentando, recuerda que la temperatura está aumentando, sigo aumentando la temperatura, entonces ese oxígeno nuevamente sale y baja nuevamente. ¿Entienden? Esta lámina es súper importantísima, los que están aprendiendo recién, están entendiendo recién esta técnica. ¿Bien? Bien, si han prestado atención acá, bueno, ya pueden seguir durmiendo. Bien, aquí, un ejemplo. Aquí tenemos dos muestras que tienen dos curvas termográfimétricas. La muestra A es más estable térmicamente que la muestra B. La muestra B se descompone rápidamente. O sea, a cierta temperatura que bota algo y varía la masa. En cambio, la muestra A resiste a ese cambio. Resiste. Más adelante vamos a ver, ¿por qué es importante todas estas cosas? Por ejemplo, porque más adelante vamos a ver, en el caso de los sedimentos, de las rocas, de aquí, de esta zona, hay materiales, hay ciertos sedimentos, dependiendo de la composición de la roca, o dependiendo del sedimento, del suelo, etcétera, de suelos agrícolas, etcétera, que retienen más el agua, son más hidrofílicos. Entonces, hay otros materiales, otros suelos, que tienden a evaporar más rápido el agua, o sea, a expulsar más rápido el agua. Entonces, un material, por ejemplo, que retiene más el agua, y tengo que aumentar más la temperatura para que este agua escape, ¿no? O hubo ciertos materiales en el cual el agua, por ejemplo, va a salir, escapar rápidamente apenas estoy aumentando la temperatura rápidamente. Y eso se aplica, por ejemplo, en el extranjero hay unos materiales para asfaltos hidrofílicos. Llega la lluvia y absorbe más el agua, Y hay otros materiales, otros suelos, otros asfaltos, digamos, en los cuales el agua se estanca y no penetra, ¿no?
Entonces depende de muchos factores, depende de la composición del material, depende no solamente de la composición del material, depende de la granularidad del material, etc. En el caso de los suelos, de los sedimentos, de los suelos, de los ríos, esta información es vital, esta información es muy, muy importante, de los suelos agrícolas, etc. Es muy, muy, muy importante. Entonces en este caso, ese ejemplo del agua me he extendido un poco, pero en este caso, aquí lo que está diciendo esta curva es que esta curva es, para la muestra A, es más estable que la muestra B. O sea, tengo que entregar más calor, tengo que subir más la temperatura para que recién se descomponga esta muestra. ¿Sí? Aquí lo podemos observar en dos curvas, o disculpen, una curva, podemos observar dos caídas, uno que puede ser debido a que expulsa primero un material distinto y otro a otra componente distinta, ¿no? Y hay dos temperaturas onset que ya les expliqué cómo se estima, ¿cierto? Aquí en este caso es la curva roja, es la curva del termogravmétrica, que ya lo hemos estado viendo. Y si yo saco la derivada, derivo esta curva, entonces me va a dar un pico aquí, ese pico, que es la temperatura, se llama temperatura de pico. Y esta escala, este eje, que es la derivada de termogravmétrica. No tenemos que confundir, porque muchos estudiantes confunden, por lo general, la curva DTG, que es la derivada de la curva termogravmétrica, con una técnica que vamos a ver en un momento, que se llama el DTA, no confundir, ¿ya? El DTG, recuerden, es la derivada de la curva de termogravmétrica, ¿eh? Es la derivada. Más adelante vamos a ver otras curvas, que es DTA, que no tiene nada que ver con esto. Perfecto. Aquí observamos, aquí hay una caída simple de la masa, una caída simple, y aquí hay varias caídas. Perfecto. Entonces lo que hago acá simplemente es derivar esta curva y me sale un pico determinado. Si hay distintas caídas, quizás primero de masa, de material orgánico, de una cosa, cambio, etcétera, de ebullición, etcétera, de composición, entonces hay distintos pasos, está cayendo así la curva. Y saco la derivada de esta curva y me dan distintos picos. Y estos picos me van a servir para indicar, estimar en qué temperatura se están realizando dichos cambios. ¿Ah? Sencillo, ¿no? Sencillo. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo del sulfato de cobre. El sulfato de cobre hidratado, 5 veces hidratado, a 100 grados Celsius, más o menos, 110, etc., expulsa un poco de agua y cae el sulfato de cobre, se queda 3 veces hidratado. Luego sigo calentando, sigo aumentando la temperatura cerca de 300, entonces sigue botando el agua, digamos, y al final ya se seca y queda estable aquí, ¿no? Se seca. Curva sencilla, ¿cierto? Se puede observar bien el efecto, ¿no? Todo hasta el momento es entendible, perfecto. Aquí, una curva ideal sería escalonada. Esta sería una curva ideal. Pero una curva real es de esta forma, más o menos. Y la derivada, la derivada de estas curvas para ver las temperaturas en las cuales ocurren estos cambios. ¿Y a qué se debe que no se dé una curva ideal? Se debe a muchos factores. ¿Cuáles son esos factores? Pueden ser factores instrumentales, o sea, del instrumento, o puede ser debido a la muestra que estoy trabajando. ¿Qué muestra estoy trabajando? Entonces, todavía tenemos tiempo, menos mal. Entonces, instrumentales podrían ser de acuerdo a la tasa de calentamiento. Recuerden que si yo aumento la temperatura muy rápida, con un soplete, digamos, entonces le doy poco tiempo a la muestra que haga sus cambios internos, ¿no? Y le evaporo muy rápido quizá lo que tenga, ¿no? Si yo voy calentando la muestra muy lento, entonces voy dándole espacio, voy dándole tiempo a la muestra que haga sus reacciones o vaya expulsando lentamente lo que tenga que expulsar o cambiar, etc. La atmósfera circundante, recuerden, la atmósfera, si yo hago todos estos procesos en una atmósfera inerte, una atmósfera oxidante, en oxígeno, argón, etc., dependiendo, ¿no? La geometría también tiene, de la portamuestra e inclusive el horno, también tiene que ver. Característica de la muestra, la composición, la cantidad,
lo ideal es 10 miligramos a menos, entre 50 miligramos dependiendo, ¿no? Eso es lo ideal para las muestras. Cuanto menos muestra, mucho mejor. Lógicamente que puede hacer sensada, porque las balanzas son por lo general de 4 dígitos, lo que trabajamos acá en los 3 dígitos, ¿no? Y si compramos una buena balanza de 4 dígitos, ¿no? 4 dígitos, una buena balanza. Entonces, que sería 0.1 miligramos, ¿no? Entonces, la solubilidad de los gases, el tamaño de partícula también tiene que ver. Por ejemplo, si yo tengo vamos a ver luego, una muestra con una roca, o tenemos bien granulada, muy pequeños, se comporta distinto, las variaciones son distintas, ¿no? Que vamos a ver en un momento. La naturaleza de la muestra, la conductividad térmica, etc., ¿no? Eso tiene que ver, las curvas varían, ya no serían ideales, serían las curvas reales. Perfecto. Bien. La tasa de calentamiento, vamos a ver cómo varía la tasa de calentamiento. Aquí la velocidad de calentamiento, o sea, estoy entregando la temperatura con mayor velocidad, por ejemplo, podría ser 20 grados Celsius por minuto, ¿no? Y aquí la velocidad 1 podría ser, por ejemplo, 10 grados Celsius por minuto, o 5 grados Celsius por minuto, no lo sé. Entonces, a más lento sea el cambio de temperatura que le estoy entregando a la muestra, ¿no? Entonces, mejor resolución, al parecer, dependiendo también de la muestra. Aquí la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, o sea, yo aquí caliento más rápido que en el rojo. Entonces, voy a observar menos información. A cuanto más lento caliente, y eso es lo que vamos a ver el día de mañana y pasado con los profesores que van a estar en el equipo realizando, vamos a hacer, por ejemplo, podemos hacer con una velocidad determinada, si es a 10, promedio sería 10 grados Celsius por minuto, eso es lo que la mayoría de papers reporta, la mayoría de artículos científicos reportan 10 grados Celsius por minuto. Pero, ¿por qué? Porque a 10 grados Celsius por minuto demora unas cuantas horas la medida. Supongamos que hagamos 1 grado Celsius por minuto. Un minuto, 1 grado Celsius está aumentando la temperatura. Significa que en 1 hora, ¿cuántos grados Celsius ha aumentado? 60 grados Celsius. En 10 horas, 600 grados Celsius. No llegamos a 1000 en 10 horas. O sea, tengo que dejarlo hasta el día siguiente en el equipo, ¿no? Y muchas veces, como son equipos prestaditos, entonces digo, oiga, mira, usted tiene que hacerlo más rápido, ¿no? Entonces no da tanta resolución. Entonces, bueno, ya el otro año, hay voluntad de las autoridades de la Universidad de Barranca de que compremos un equipo, continúo el convenio con la Universidad de Cambridge y ya se requiere equipamiento, ¿no? Por eso se requiere, ¿no? Entonces, que se continúe y ya compremos equipamiento más sofisticado, entonces ya cuando tenemos nuestros propios equipos podemos dejarlo toda la noche hasta el día siguiente, etc. ¿Bien? Bien. De alta resolución, por ejemplo, observemos acá en el sulfato de cobre. Ambas curvas son de sulfato de cobre, ambas curvas son de la misma muestra. Pero ¿qué sucede acá? Aquí se ha calentado muy rápidamente, 20 grados Celsius por minuto. Y aquí a 1 grado Celsius por minuto, hemos estimado más o menos qué tiempo dura hasta el día siguiente, etc. Entonces a 20 grados Celsius por minuto, observen que no se da la definición de los picos, del DTG, mejor dicho, la derivada, mejor dicho, aquí las caídas, no es tan nítida como en el caso de alta resolución, que es 1 grado Celsius por minuto. Aquí le estamos dando tiempo para que la muestra haga sus reacciones internas y evacúe lo que tenga que evacuar, ¿no? ¿Entienden? Entonces, mejor resolución es a menor velocidad. ¿Entendido? Facilísimo. Está todo más caído, ¿no? Seguimos. Habíamos hablado de esto inicialmente, de la atmósfera inerte y la atmósfera ambiental. Efecto de la atmósfera, eso lo habíamos dicho inicialmente. Si es una atmósfera inerte, entonces el material simplemente empieza a descomponerse y a sacar cosas. Por ejemplo, en este caso el agua. El agua se evapora, se expulsa. En este caso el CO2. Y así. Si es una atmósfera ambiental, más bien alrededor gana, ¿no? Ya. Perfecto. Se oxida, etc. Seguimos con el efecto de la atmósfera. Por ejemplo, aquí tenemos el sulfato de calcio, estas curvas, pero a diferentes condiciones de presión. Presión de agua. Aquí hay 20 milímetros de mercurio, de presión, 120 milímetros de mercurio, 600 milímetros de mercurio, de presión de agua. Cuanto más presión de agua haya, entonces observen que
la temperatura de caimiento, de decomposición va a aumentar. Cuanto más presión, menos presión. Entonces, eso ya depende del equipo. Yo puedo comprar mi tanque, tenemos el equipo, por ejemplo, y puedo comprar un tanque, no lo sé, de oxígeno, de argón, lo que sea, y entonces sello mi horno, donde está la muestra, y ahí le entrego con una presión determinada, le entrego el gas. Entonces, y va, dependiendo de la presión interna que haya en el equipo, entonces las curvas van variando, ¿sí? Aquí, en este caso, observen, aquí es una curva muy interesante del carbonato de calcio. En el carbonato de calcio, sabemos que se compone a CaO y después con dióxido de carbono. Aquí observamos que es en vacío, que se calienta en vacío. Instantáneamente a 400 grados Celsius descompone alrededor. Aquí es en aire. Y aquí es en una atmósfera de CO2. Y observen cómo varía la curva termodinámica dependiendo de la atmósfera. O sea, la atmósfera también influye bastante. Pregunta, ¿en qué atmósfera se va a trabajar mañana y pasado mañana? En aire. ¿Por qué? Porque conversando con los se tendría que comprar un balón, etcétera, y ellos creo que no tienen mucho financiamiento en estos momentos, pero por el uso del equipo eso nos va a recargar un pequeño costo, ¿no? En fin, pero vamos a utilizar ese equipo, pero en aire, ¿ya? En aire. Mucho mejor, porque es mucho más complicado y vamos a ver, luego vamos a ver ejemplos, ¿ah? De lo que hemos medido acá en Barranca, dentro de un momento la cita de lámina. Entonces, pero cuando tengamos, como nuevamente les menciono hace un momento, cuando continúe el próximo año el convenio con Cambridge, ya hay equipamiento y compremos estos equipos, ya estoy seguro que las autoridades van a dar autorización para que compremos tanques de nitrógeno, de oxígeno, de argón, etcétera, y tengamos, ¿no? Inclusive está pensando hacer un proyecto que tenga sus propias plantas de nitrógeno, etcétera. Sería genial, mucho mejor ahí. Entonces, dependiendo de la atmósfera, también cambia. Otro ejemplo, a un carbonato de calcio también, pero es hidratado en este caso. Entonces, observen cómo va variando. Entonces va variando, se va, el agua, en primer lugar, a 100 grados Celsius, casi de 200, el agua se escapa. Y ya queda solamente el carbonato de calcio, ¿no? Y luego se descompone, mediante, esta es la reacción para el agua, sencillo, se evapora el agua. Para esta reacción, simplemente sale CO, hay una pérdida de masa y se transforma en CO3. Y luego, CO, sale un poco de CO2 también de nuevo, de aquí, y queda a calcio, oxígeno, óxido de calcio, ¿no? Óxido de calcio. Entonces se va descomponiendo así. Y esta curva es la derivada. Estos puntos, esta curva de abajo, es la derivada que me está dando de la curva inicial, de la curva termodinámica, para indicar los puntos en los cuales se dan, ¿no? estos cambios. ¿Bien? Es un ejemplo también sencillo. En fin. En este caso, el mismo material, pero hacemos, por ejemplo, en oxígeno seco, es la curva punteada, y en este caso de una atmósfera de nitrógeno. Entonces ahí se puede observar, la variación es poquísima, pero hay variación, ¿no? Para indicar que la atmósfera cambia, y también depende de la muestra. Seguimos, porque para poder seguir avanzando con la otra técnica, voy a empezar a correr un poquito más rápido, ¿ya? Depende también del portamuestra. Por ejemplo, esta curva que está acá es para un portamuestra como Petri dish, más o menos, como un platito, ¿no? Aquí. Y el portamuestra aquí es como un tubito. Entonces, dependiendo del portamuestra también varía la curva. ¿Ya? Entonces, todo eso varía. Varía de acuerdo a muchos factores. Aquí, por ejemplo, en el cuarzo, en un plato de cuarzo, es el punteado, que está por aquí, y en una porcelana, en un crucible de porcelana, o sea, en un portamuestra de porcelana, la curva así sólida. La masa también varía, lo que le había indicado, la masa. A cuanto más masa, demora, digamos, un poco que... Imagínense la transferencia de calor, imagínense que nosotros estamos dentro de la muestra, ¿no? Y hay una transferencia de calor. Entonces, inicialmente va a venir calor circundante por las paredes. Entonces me pongo más el centro, entonces
A cuanto más grande sea la masa, cuanto más masa haya, cuanto más volumen, inclusive más masa, más cantidad de muestra, entonces va a demorar un poco más en que llegue, que el calor se propague internamente por toda la muestra, interiormente por toda la muestra. Menos masa, inclusive más granular la muestra, entonces es más fácil de que el calor entre a la muestra y haga los efectos que tenga que hacer, ¿no? Y se pueda sensar. Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo, o en este caso del carbonato de calcio, por ejemplo, hidratado, miren, a menor masa, disculpe, a ver, en este caso el contrario, dependiendo de la muestra también, dependiendo de la muestra, ¿no? En este caso al contrario, hay mejor resolución a mayor masa, depende de la muestra. Aquí, en este caso es como lo estaba indicando, este es sulfato de cobre hidratado. En el sulfato de cobre hidratado, observemos que este es el 5 veces hidratado, hay un decaimiento, y este decaimiento es para el sulfato de cobre 3 veces hidratado, significa que acá perdió agua, ¿no? 2 veces agua perdió, entonces quedó 3 veces hidratado. Y en cambio acá en la línea punteada, aquí para la línea punteada es para mayor masa, y la línea sin puntear, la línea sólida es para menor masa. Aquí se puede observar mejor esta caída, ¿no? Para menor masa. También depende de la muestra, por ejemplo, como le estaba indicando acá, el carbonato de calcio. De la forma de la muestra, también interviene. Mucho mejor es cuando es en polvo, si su muestra es en polvo, triturado. Su muestra es en polvo fino, entonces las curvas son más pronunciadas, se puede observar mejor, ¿no? Si es en polvo compactado, imagínense que comprimimos y hacemos una pastilla en mi muestra, entonces se pierde un poco la resolución. Y si es en película delgada, entonces se pierde, digamos, es más difícil. Si ustedes tienen su muestra, no sé qué muestras tengan ustedes que estén trabajando, imagínense su muestra, supongo que es un material orgánico, es una cáscara de fruta, no lo sé con qué estén trabajando, no lo sé. Entonces un pedazo de piel, no sé, de animal, no sé, lo que sea que estén trabajando. Entonces, este material que tengan ustedes, mi recomendación es, o lo que yo hago, y lo que estoy haciendo también en este trabajo, es yo le meto la muestra cruda. Cruda significa que yo no hago un pretratamiento de mi muestra. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, si yo hago un pretratamiento con un ácido o algo, yo estoy quitando algo ya a la muestra. Yo quiero detectar eso con mi equipo. No quiero detectarlo con otras técnicas. ¿Bien? Entonces la muestra de piel, de tissue, de piel que tengan ustedes, entonces podrían hacerlo. Yo recomendaría que no hagan muchos tratamientos iniciales, que no ponerlo así como está en el portamuestra del equipo. Dependiendo también de ustedes, eso depende del investigador, que decide hacer, ¿no? Esta es otra técnica, esta técnica también es súper importante. No confundir con el DTG, que es la derivada. En este caso es un análisis térmico diferencial. En este caso vamos a tener una muestra de referencia, vamos a ponerle R, y mi muestra. Mi muestra con una muestra de referencia. Lo que va a censar ahí el equipo, que también el equipo del día que vamos a utilizar el día de mañana, también viene esto, afortunadamente, es un buen equipo que tiene. Entonces, mi muestra, yo lo comparo con una muestra de referencia, la temperatura. La temperatura en mi muestra y la temperatura en la referencia. Ese cambio de temperatura, mi muestra está a cierta temperatura y la referencia está a cierta temperatura, ese cambio voy a medir cómo está ese cambio. Si es constante, no es constante, cómo va variando. Y va a variar dependiendo de las reacciones que hay internas en mi muestra. Por ejemplo, aquí, en el caso que ocurra un proceso endotérmico, ¿qué es un proceso endotérmico? Que absorbe calor. Y un proceso exotérmico es que expulsa calor, ¿no? Endotérmico absorbe calor. Entonces, en un proceso endotérmico, la energía del producto es mayor que los reactantes. O sea, mi muestra tiene un montón de componentes. Recuerden, en este caso estamos hablando de sedimentos. Tiene dióxido de silicio, tiene otras cosas más orgánicas. Hay una reacción interna cuando estoy aumentando la temperatura. Esa reacción interna hace que el producto, luego de aumentar la temperatura, que absorba esa energía, o sea, que absorba energía, que el producto tenga mayor energía que las componentes. Entonces a eso se llama proceso endotérmico, ¿ya?
Y eso se detecta. ¿Cómo se detecta ese proceso endotérmico? Esa absorción de calor, de energía. ¿Cómo se detecta? Mediante la curva, que es la curva de ETA, mediante una curva endotérmica, o sea, este pico endotérmico. Un pico endotérmico hacia abajo. Caso contrario, eso se da, por ejemplo, cuando es en la fusión de un metal. En la fusión de un metal, por ejemplo, se absorbe, tiene más energía. Está en sólido, ¿no? Está en sólido, por ejemplo, y de repente estoy aumentando la temperatura, entonces está absorbiendo el calor y se vuelve líquido. Y hay bastante energía ahí en el líquido, más que en el sólido. Entonces hay una ganancia de energía, eso se llama endotérmico. Y en la curva DTA me va a dar una curva endotérmica, un pico endotérmico hacia abajo. Caso contrario, cuando expulsa el calor, entonces, por ejemplo, en los procesos de oxidación, se oxida y expulsa el calor, y ahí sucede lo contrario, un pico hacia arriba que se llama un pico exotérmico. Ahora, si ustedes leen los artículos, van a observar alguna cosa, algo anecdótico, que sucede que algunos artículos reportan lo contrario. El pico hacia arriba reportan como endotérmico, el pico hacia abajo reportan como exotérmico. ¿Por qué? Eso se debe a la configuración del equipo. Muchas veces el equipo es la configuración, muchas veces uno está a la izquierda y eso es el material de referencia. Por ejemplo, en este caso, en el endotérmico, la temperatura de mi muestra, de la muestra, va a sufrir un retraso, la temperatura, con respecto a la temperatura de referencia. Va a haber un retraso. Entonces, y mientras va continuando el calentamiento. Es por eso que en este caso es una curva endotérmica hacia abajo. Depende de la geometría interna del equipo. Pero el fabricante ya te va a decir, mira, aquí va a salir ese endotérmico más hacia arriba, ¿no? Y va a ser el exotérmico más hacia abajo, dependiendo de la configuración. Calma, eso te va a decir el fabricante. En nuestro caso es común. ¿Ya? El material de referencia debe cumplir con ciertas características, ¿no? No exhibir fenómeno térmico en el rango de temperatura seleccionada. No reaccionar con el portamuestra, ¿no? El material de referencia, o sea, yo voy a poner mi muestra y un material también adicional de referencia. Presenta una conductividad térmica y capacidad similar a lo de nuestra muestra, ¿no? Por ejemplo, unos materiales de tipo inorgánico, que puede ser la alúmina, el carbonato de silicio, o disculpe, el silicio carbón. Materiales de referencia de tipo orgánico, por ejemplo, si ustedes van a trabajar con materiales orgánicos, son estos, ¿no? Y pues es recomendable que sean en polvo. El material de referencia que vamos a trabajar el día de mañana y pasado es aire. O sea, nada. O sea, aire. O sea, simplemente un portamuestra vacío. ¿Ya? Un portamuestra vacío. ¿Sí? Análisis térmico diferencial. Este es el DTA que estamos describiendo hasta el momento. El equipo es idéntico al que el TG, que es lo que les acabo de mencionar inicialmente, ¿no? Es idéntico, ¿no? Pero en este caso con una muestra de referencia para poder ver la diferencia de temperaturas. Dos portamuestras para poder ver la diferencia de temperatura. ¿Perfecto? Pero es idéntico, es un equipo antiguo, digamos, de internet. En este caso la única diferencia con el TG, con la muestra, con el equipo termoradimétrico, es que hay una muestra de referencia. El resto es lo mismo, hay un horno, ¿no? Hay sensores, etcétera, que la única diferencia es que hay dos termocuplas y dos portamuestras. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan en termogramas? Pueden ser instrumentales, ya les indiqué inicialmente, es idéntico que en el caso de termoradimétrico, idéntico, ¿no? O el tamaño de la muestra, las muestras, el tipo de muestra o el equipo también. Es idéntico que lo que había mencionado inicialmente, ¿ya? Para poder pasar y poder avanzar. Otra técnica que no vamos a utilizar, pero vale la pena mencionar, otra técnica, que este equipo que vamos a utilizar mañana también tiene esa característica, pero no vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar el modo termogradímétrico y el modo DTA, pero no este modo calorimétrico, DSC se llama en inglés, bien conocido en inglés por DSC, calorimetría diferencial de barrido. ¿Qué es lo que mide? Recuerden, la termogradimetría
recordemos, ¿qué medía? El cambio de peso o masa con la temperatura, ¿no? El segundo técnica es la diferencia de temperatura entre mi muestra y la muestra de referencia, o sea, es el DTA, diferencia de temperatura, con la temperatura en sí. Ese es el segundo caso. Y esta de acá, esta técnica va a medir referencias. Bueno, inicialmente ambas, mi muestra, vuestras referencias son mantenidas a cierta temperatura ambas, temperatura constante ambas. Bueno, ambos van a mantener a la misma temperatura, mi muestra y la muestra de referencia. Bien. Inicialmente las muestras de referencia son mantenidas a la misma temperatura. El área del pico es directamente proporcional al calor absorbido o liberado. Entonces, ¿qué es lo que mide? La cantidad de calor absorbida o la cantidad de calor expulsada o generada. Que es lo que saben de termodinámica, es directamente proporcional a la entalpía de la muestra. No vamos a hacerlo mañana, pero vale la pena mencionar esto, ¿no? Esta área nos da el calor de reacción. ¿Qué calor de reacción hay en la muestra? Cuando voy aumentando la temperatura, y la muestra internamente ahí reacciona. Las componentes de la muestra reaccionan internamente y estas se pueden ser detectadas con estos cambios de la curva DSC. Rápidamente, esto es la última lámina que voy a hacer justamente de esta técnica, porque no vamos a hacerlo el día de mañana. Hay la muestra de referencia, la muestra de nuestra muestra, la muestra de referencia, y estas dos muestras, el equipamiento hace que ambos se mantengan a la misma temperatura, ya no es como el LTA, ambos se mantengan a la misma temperatura, ¿no? Mediante un controlador de temperatura. Luego, hago eso y al aumentar la temperatura va a haber un intercambio de temperatura interna, y ese intercambio de temperatura, o esa entalpía, ¿no?, se va a medir con unos procesos endotérmicos o exotérmicos. Bueno, no vamos a ver, ¿no? Tampoco voy a dar ejemplos de esto luego. Muy importante, que eso vamos a ver los ejemplos dentro de un momento también, que vamos a dar acerca de la muestra que hemos estado caracterizando con esta técnica. Aquí es ideal. La señal en la curva de DTA, o en DSC, no olvidemos DSC, no vamos a hacer DTA, se aplica porque es casi lo mismo, me refiero a las exotérmicas y exotérmicas. No sucede esto con frecuencia. Plano no vamos a encontrar, vamos a ver dentro de un momento que no vamos a encontrar plano. Pero vamos a encontrar un pico exotérmico o endotérmico, en este caso exotérmico. Y aquí otro pico exotérmico va a ir aumentando, digamos, una línea así, base, pero de repente vamos a ver un piquito aquí, y ese es un pico exotérmico. O si no, vamos a hacer así. Si nosotros tenemos la habilidad en los programas de Excel o programas que en este caso yo utilizo el programa Origin, parecido al Excel, pero para más análisis científico. Tenemos la habilidad de quitar este background, esta línea base, entonces ya tendríamos una línea parecida a esta. Entonces ya quitaríamos y tendríamos una línea que sería genial reportarla. Pero la mayoría de papers no se dan ese trabajo, porque son muchas curvas también. Reportan así, como salga reportan. Más que los estudiantes tienen bastante tiempo, etcétera, pueden quitar esta línea base y reportarla así. Dentro de un momento vamos a ver con mayor detalle. ¿Cómo se halla un diagrama de fases? Ustedes, si han estudiado algo de ciencias, una carrera de ciencias o un estudio de ciencias o ingeniería, han visto estos diagramas de fases, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo se hallan? Con este equipo se puede hallar. Es interesantísimo, ¿no? Porque con este equipo se hace. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a ver acá, tenemos una aleación, ¿ya? Tenemos una aleación de un metal A con un metal B, o un compuesto A con un compuesto B. Hacia la derecha hay mayor concentración de A, hacia la izquierda mayor concentración de B. Aquí en el centro hay una mezcla AX, BX en el centro, ¿no? AX, BX. Acá sería digamos, la concentración de A
acá sería A1, acá sería B1 menos, 1 menos X, ¿no? Mejor dicho, para no hablar muy difícil, acá en la derecha, hacia más se va a la derecha, mayor concentración del metal A, hacia más a la izquierda, mayor concentración del metal B y menor concentración del metal D, ¿no? Y en el centro está el equilibrio, ¿no? Ambos están, digamos, con la misma cantidad de componentes, ¿no? Entonces vamos a hacer una curva determinada. Aquí, una línea determinada acá, en esta línea determinada, esta línea punteada, en una concentración XA determinado, en esta concentración XA determinado. Entonces aquí, en esta línea punteada acá vertical, vamos a encontrar, en este punto vamos a encontrar estos puntos que están acá, y vamos a determinar aquí los cambios en el DSC, en este caso es el DSC. Se mide cuando se va incrementando la temperatura. Aquí mira, la temperatura va aumentando, aquí la temperatura es 0 y va aumentando, aumenta, o la temperatura ambiente en 12 va aumentando hacia arriba. Entonces, la temperatura, disculpe, es al revés en este caso, ¿no? En este caso la temperatura A, aquí está. Aquí es constante porque aquí va a haber, por ejemplo, aquí es la muestra de la aleación sólido-sólido. Aquí, cuando aumenta la temperatura va a haber un líquido de A, porque ya se ha fundido el metal, y como aquí hay mayor concentración de A, acá hay el líquido A, líquido más A, y aquí es líquido de A. Todo esto de acá es líquido. Y aquí es un líquido más un material sólido de A. Aquí es un líquido más un material sólido de B. Y aquí todo es líquido, ¿no? Entonces aquí, si mido con el equipo, aquí de A a B voy a tener, todo es líquido, no está pasando nada, quizás te voy un poco, bajo la temperatura, ¿no? Entonces aquí lo que está sucediendo, el DSC va a cambiar aquí, porque aquí es líquido más B, ¿no? Y va a generarse hasta el punto C, hasta el punto E, este de acá, y otro pico. Y aquí va a ser otra, aquí es un proceso exotérmico, porque aquí me está indicando que hacia arriba es el endotérmico, significa que el caso contrario es el exotérmico. Y ese exotérmico es debido a qué? Ese exotérmico es debido a una reacción. ¿Qué reacción? La reacción líquido más B, ¿no? Y este es debido a otra reacción, la reacción sólido A más sólido B. Si yo hallo así bastantes curvas a diferentes, esto es a diferentes concentraciones, esta es a una concentración normal. Si yo hago otra concentración XB, XX, etcétera, o otra concentración, entonces yo voy a obtener otras curvas y así voy hallando los papers, los libros, hallan los diagramas de fase. Bien tedioso, ¿no? Bien tedioso, pero ese es el más. Pero en realidad no se hace de todo, sino se extrapola. Hago unos cuantos claves y el resto se va extrapolando. Perfecto, déjame ver si tengo que volar. Ya. Seguimos. Tengo que ver los ejemplos. Ya pasamos al ejemplo ya. Con esto creo que ya terminamos para pasar los ejemplos, ¿ya? De la puesta de acá de Barranca. Entonces, para la calibración, bueno, esto más de los equipos, lo pasamos. Métodos alternativos, esta parte es muy interesante. Lo que hemos visto es un equipo, o hemos visto la técnica del TG, o sea, termográfico, y DTA, diferencia termográfica, ¿no? Análisis diferencial termo, ¿no? DTA, en inglés es Differential Thermal Analysis. ¿Okay? Pero observé algo muy excitante, muy emocionante y muy da ganas inclusive, de tener un equipo que aparte que mida esto, por ejemplo, tenemos mi equipo, mi TG o DTA, ¿no? Que me mide todo lo que hemos explicado ahora el día de hoy, y ese gas que está saliendo, porque hay un gas que está siendo expulsado, que puede ser CO2, puede ser agua, etcétera, ¿no? O puede ser las componentes, porque yo estoy hirviendo mi muestra y las componentes orgánicas también salen, yo lo acople y ese gas esté siendo aprovechado con otro equipo adicional, que puede ser un FTIR, que puede ser una espectroscopía de masas. Entonces ya teníamos dos equipos en uno. Y esos dos equipos en uno, lógicamente, cuesta más caro, ¿no? Pero podemos aprovechar esto. U otras componentes que me puedan servir,
aditivos, otras cosas, otros aparatos que me puedan ir enganchados a este equipo del TGDTA. Por ejemplo, aquí se menciona la cantidad y composición de componente volátil, ¿no? Lo que está saliendo, lo que está escapando, ¿no? Puede ser medido en función de la temperatura también, porque lo que estamos haciendo es, se está expulsando, pero no estamos aprovechando este vapor que está saliendo, no lo estamos aprovechando, ¿no? En este equipo que vamos a ver el día de mañana no se está aprovechando, pero tiene adaptadores que pueden ser luego engancharse con un espectrómetro de masas, por ejemplo, o que pueden engancharse con un FTIR, por ejemplo, con Fourier Transform Infrared Spectroscopy, una espectroscopía de infrarroja, ¿no? Con un cromatógrafo de gases, por ejemplo, se puede enganchar. Pero en el mercado ya existe equipos que tienen ambos para ser aprovechados. Y esos equipos, sí, yo creo que aquí la convención organizadora es muy flexible, ¿no? Y da ganas de trabajar, etcétera, que cuando se continúe el próximo convenio, para los próximos años, creo que puedan conseguir estos equipos, ¿no? Porque no solamente serviría para estos análisis en los suelos, sino también para las muestras que los investigadores estén desarrollando acá, que como les decía, fruta, vegetales, hierbas, medicina, no sé, fármacos, porque es para fármacos también, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, seguimos. Ahora sí ya pasamos a los resultados y ejemplos, ¿ya? Ejemplo. Antes de continuar, recuerden, esta técnica, como había mencionado inicialmente, es una técnica complementaria. Complementaria, me va a ayudar a obtener mejor o más información de la muestra. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el convenio de la Universidad de Cambridge? Con investigadores de la Universidad de Barranca y estudiantes de la Universidad de Barranca se van a colectar muestras. El río Fortaleza han ido última vez, ¿no? Y recolectando muestras de distintos lugares. Tanto de agua, por ahora, en estos 2 años, es de agua, como sedimentos. En el futuro se piensa estudiar, si se continúa la colaboración en los siguientes años, etcétera, se puede estudiar ya de las plantas para ver los metales que han sido consumidos, o los peces, abrir la barriguita de los peces, o los animales, estudiar, ya hay más amplios serían. Pero en este momento, suelos, sedimentos y agua. Perfecto. Esta técnica es una técnica complementaria, como les acabo de indicar. Los investigadores que van a viajar, que van a ir el día de mañana, el pasado, vamos a ver con esta técnica y van a viajar a Cambridge en los siguientes meses. Van a complementar con otras técnicas también, aparte de agua, etcétera, y sedimentos también, ¿no? En la Universidad de Cambridge. Y van a venir otros investigadores para capacitar a los estudiantes y docentes acá en los laboratorios que están obteniendo. 2 años no se puede hacer mucho, pero se está haciendo, ¿no? Perfecto. Esta técnica es una técnica complementaria, lo he mencionado. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Se han recolectado múltiples muestras, ¿no? Múltiples muestras de varios puntos. Acá el profesor Berry creo que ha estado en las exploraciones, el profesor Nicomedo ha estado en la exploración. Y voy a presentar el día de hoy solamente 3 puntos. Son muchísimos puntos, más de 50 puntos que se han recolectado, de diferentes puntos alrededor del río se ha recolectado. Entonces, de 3 puntos. Y vamos a observar. Inicialmente voy a presentar la componente mineralógica de ese sedimento. Recordemos nuevamente lo que habíamos mencionado inicialmente. Pregunto, ¿qué es la mayor componente de un sedimento de río? ¿Qué es lo que más tiene? Habíamos mencionado inicialmente. ¿Qué es? El dióxido de silicio, claro, ¿no? El dióxido de silicio, ¿no? O los aluminosilicatos, ¿cierto? Eso habíamos dicho, ¿no? Perfecto. Eso es lo que se encuentra, vamos a encontrar. Y eso se detecta con una técnica que se llama difracción de rayos X.
ese resultado voy a presentarlo acá, y también los resultados termogravimétricos, que es complementario, ¿ya? Difracción de rayos X es otra técnica que yo he hablado anteriormente en otras charlas anteriores. En unas charlas anteriores he hablado de esta técnica también, ¿no? Y también los profesores de la Universidad de Barranca que van a viajar a la Universidad de Campos van a ser capacitados en eso también durante su viaje, durante su estancia allá en la Universidad de Campos, porque tenemos esos equipos, ¿no? Inclusive para 9 muestras, etc. Y también, nuevamente, repitiendo la voluntad de los siguientes años, se continúan los proyectos de investigación, etc., se puede comprar esos equipos para acá, ¿no? Para hacer estudios meteorológicos, muchísimas cosas. Bien, entonces voy a presentarle 3 puntos, ¿ya? Un punto, la atmósfera de medio mundo. Un solo punto, nada más. Lógicamente no dice mucho ese punto. Si yo quiero mapear toda la atmósfera de medio mundo, tengo que ir bastantes días, bastantes veces a recolectar de distintos puntos alrededor de la atmósfera de medio mundo. Simplemente es un punto. Pero recuerda que hemos ido han viajado, o los recolectores de muestras, entre ellos el profesor Berre, con Nicomedo, etc., que han viajado, han ido por todo el río Fortaleza. En este caso también de medio mundo. Aquí podemos observar las componentes principales con esta técnica de difracción de rayos X, que ya hemos hablado en otras charlas anteriores, que tenemos, por ejemplo, la albita. Albita es aluminio, silicio, oxígeno, 8, etc., ¿no? Albita, no se nota muy bien acá, ¿no? Tenemos el cuarzo, dióxido de silicio, 32%, más albita. Son aluminosilicatos, o sea, lo que estábamos esperando, lo que se espera, aluminosilicatos. El potasio y calcio. Potasio y calcio son, por lo general, minerales que se encuentran en los sedimentos, ¿no? En las arenas, ¿no? Dióxido de silicio, etc. No lo hemos encontrado, bueno, según la difracción de rayos X no hay muchas cosas más por ahora, porque solamente es un punto, no dice nada, no dice mucho, ¿ya? Se necesita más viajes, más recolección de muestras, requieren más muestras. Perfecto. Calcio podría ser de los restos, o sea, huesos, ¿cómo se llama? Huevos, cáscara de huevos, no sé, restos de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser inclusive el calcio incrustado en las rocas, ¿no? Potasio, que es también natural, ¿no? En algunas sales, etcétera, pero el potasio también se utiliza como unos macronutrientes, ¿no? de cultivo, ¿cierto? Y es lo que vamos a ver en otro momento. Estamos viendo solamente la parte no crítica, ¿sí? Esta técnica lo hemos hablado anteriormente. Aquí está la curva TG. Esta es la curva TG de esa muestra. Observen, esta es la curva, la curva negra es TG y la curva azul es el DTG, o sea, la derivada. ¿Qué estamos viendo? No salen tan bonitos como estaríamos pensando que salen en las láminas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Eso es lo real, es lo que vamos a encontrar, lo que se está midiendo. Baja y hay una pérdida rápida de material que creemos que es agua, lógicamente, a menos de 100 grados Celsius. El agua escapa rápidamente y a esta temperatura, 51 grados Celsius, en la derivada. ¿Ya? Luego hay otras caídas que no son tan nítidas, que hay una caída que vamos a discutir en otro momento. Por lo general los sedimentos, ¿cómo se midieron? Estos sedimentos se midieron sin lavar, tal como fueron colectados, sin secar. ¿Por qué? Porque si yo seco, ya estoy descomponiendo ya el material orgánico, etc. Si yo lavo, ya estoy solamente dejando limpio y estoy teniendo solamente la arena que es dióxido de silicio. Yo quiero ver también la parte orgánica, ¿no? Entonces, por eso que no lo lavo. Muchas veces, ¿por qué no lava la muestra? Justamente lo que quiero ver, ¿qué se compone? La arena, imagínense la arena, el grano de arena, que es aluminosilicato adentro, o una mezcla de aluminosilicatos, dióxido de silicio, etc., aluminio, albita, etc., y la componente orgánica cubriendo
cubriendo ese grano de arena. Y esa componente orgánica es la superficie, justamente está en contacto con la atmósfera, que podría haber, un niñito había ido a dado pi ahí, ¿no? Y hay una reacción, quizás, con ese material orgánico. O un ave haciendo pupú ahí, ¿no? También es de arena. O otros tipos de agentes que se encuentran en la superficie de la arena, que por lo general son orgánicos. O sea, material orgánico afuera, material inorgánico adentro. Entonces, por eso que yo no limpio las muestras. Así como están, así lo metemos al equipo. ¿Ya? ¿Cómo se debe limpiar en este caso la muestra? Peróxido de hidrógeno, es agua oxigenada para quitar la parte orgánica, o también es con acetona para quitar la parte orgánica y luego alcohol isopropílico para quitar el resto de acetona. No lo hacemos eso. ¿Ya? Entonces, pero aquí me está dando otra cosa importante también. Observen, este pico, que es a 51 grados Celsius más o menos, ¿no? 51 grados Celsius, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Que es de la evaporación del agua. Si yo puedo comparar este pico con otras muestras recolectadas en otros puntos. ¿Qué me está diciendo acá esto? Me está diciendo que el agua escapa rápidamente, ¿cierto? Apenas yo estoy aumentando la temperatura, inmediatamente el agua escapa rápidamente. Pero quizá hay otras muestras, si yo comparo con otras muestras, que el agua demora un poco de salir, quizás sea más hidrofílico, ¿no? En este caso es más hidrofóbico, ¿no? El agua se escapa rápidamente. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a muchos factores. Se debe a las componentes que tenga el grano de arena. Se debe al material orgánico que sea fuera, por ejemplo, que atrape más grupos hidroxilos del agua, ¿no? Se debe a la granularidad de la muestra. Cuanto más pequeño sea el grano de arena, cuanto más pequeño sea, más granular sea, menos rocoso sea, absorbe más cantidad de agua, ¿no? Más cantidad de agua, más arenoso sea, más cantidad de agua, menos arenoso sea, menor cantidad de agua, entonces el agua se evapora rápidamente. Entonces, eso me da una información de la erosión y de la habilidad de que tenga ese suelo o la arena para atraer o retener el agua, ¿sí? Comparándolo con otras muestras, ¿ya? Eso es todo un análisis que puede ser una tesis, puede ser una publicación, un estudio de investigación para un estudiante o un investigador interesado. Comparando solamente este pico, solamente esta partecita de amarillo, de bastantes muestras, de muchas muestras, me va a decir en qué parte del río, qué parte, inclusive del suelo, si se colecta de los suelos, o de los asfaltos, o alguien que sea de ingeniería, no sé, de ingeniería civil, que esté interesado en eso, ¿no? De la parte de retención del agua, ¿no? De esta muestra. O cómo se ha ido, si es de las rocas, cómo se ha ido erosionando, ¿no? Con respecto al agua, porque el agua va erosionando, y no solamente el agua, también va erosionando el medio ambiente. El agua en el aire con la interacción de las rocas, ¿no? Y se va erosionando. Es todo un análisis de mineralogía que puede ser muy importante para estudiarlo más adelante, ¿no? O cómo son los suelos aquí en este valle, ¿no? Esta es la DTA. Lo he separado por zonas 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a ver una pequeña endotérmica acá, está subiendo y de repente cae pequeñísimo. No es tan bonito como aparece, ¿cierto? Como le aparece en las gráficas anteriores. Es lo real, así son las curvas. Aquí podemos hacer un zoom. Si hacemos un zoom de esta sección 2, aquí vamos a ver endotérmicas y exotérmicas. Aquí hay en el 3 hay una exotérmica grande, voluminosa. Aquí no hay mucho, pero luego podemos mencionar qué es lo que sucede aquí, ¿no? Aquí esta endotérmica se debe a que, por lo general, y lo explico en la lámina siguiente, es que cuando se evapora el agua, antes de evaporarse el agua, recuerda, el ETA me da ¿qué información me está dando el ETA? Me va a dar
el cambio de temperatura. ¿Y esos cambios de temperatura se debe a qué? Se debe a algo. ¿Y a qué se debe? Por lo general, a reacciones. A reacciones en la muestra cuando estoy aumentando la temperatura. Reacciones o cambio de fases. Si yo veo endotérmicas y exotérmicas, significa que ahí en mi muestra hay una reacción o un cambio de fase. ¿Ya? La primera reacción, cuando yo... Imagínense que el agua está calentándose a bajas temperaturas, ¿no? Antes de llegar a los 100 grados, se está calentando, el agua está caliente. Ese agua caliente va a reaccionar con la superficie de la muestra. Y hay una reacción. Y es por eso que se forma una pequeña endotérmica allí, en la asociación 1, en el 1. Aquí hay muchísimas endotérmicas y exotérmicas. Vamos a ver las otras curvas de las otras muestras, ¿ya? ¿Y a qué se deben esas endotérmicas y exotérmicas? Se deben también a reacciones. ¿Qué tipo de reacciones? De carbono, de carbón orgánico. Carbón orgánico. Porque ahí, cuando continúo calentando la muestra, hay un material orgánico, por lo general en la superficie de las muestras, que van a volatilizarse, ¿no? Y también va a haber una expulsión de ese material orgánico, se va a ver una expulsión de CO2, de carbón orgánico, CO2. CO2 orgánico, que a diferentes temperaturas, entre 200 a 400, 300 hay. Entonces, ese carbón orgánico va a salir y lo hace, el CO2 lo hace reaccionando muchas veces con la atmósfera, ¿no? Y luego, no se ve acá, pero luego va a haber también, si sigo aumentando la temperatura, hay un carbón inorgánico. Y ese carbón inorgánico está dentro, por lo general, y es más difícil de sacar dentro del material, dentro de la muestra, dentro del sedimento. Entonces va a salir y va a salir reaccionando. Pues eso es una exotérmica muy grande, digamos, ¿no? Por aquí no se ve, en este caso no se ve, es hasta 1000 grados Celsius, pero no se ve. Si viésemos acá otro pico pequeñísimo, pero acá no se ve, se va a ver más adelante, exotérmico o endotérmico, en este caso no vemos, puede deberse a un cambio de fase. ¿Qué cambio de fase? Por ejemplo, una albita que cambia de fase, la estructura cristalina, debido a que a una temperatura bien alta está cambiando de fase cristalina, sólido a sólido, lógicamente, ¿no? O puede haber, si es a mayores de 1000 grados, 1400 por ejemplo, ya el grano de arena, ya el silicato se derrite, ¿no? Entonces ya se derrite y hay una endotérmica o exotérmica, o ya se oxida demasiado, ¿no? Se oxida. Entonces pero en este caso no se ve eso, ¿no? Eso es lo que yo lo explico acá, la zona 1, la zona 2, lo que estoy hablando. Todo lo que he hablado está acá escrito, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en este caso es múltiples endotérmicas y exotérmicas, que provienen por 3 factores, por estos factores, 1, 2, 3, aquí. En el 1, por la desciclorización del hidrógeno liberado, ¿no? Con el aire. El hidrógeno, que están los hidroxilos, que están en la superficie, salen, y esos hidroxilos, ese H, los H, reaccionan con el O2 de la atmósfera, porque recuerden que esto es en aire. Entonces tenemos H2O y se forma el agua, ¿ya? O2, la oxidación de componentes orgánicos, por eso se forma, en el caso 2. En el caso 1 es facilísimo, ¿no? Es el agua, ¿sí? En el caso 1 es el agua, ¿ya? ¿No? Y esta etapa se producen hidrocarburos gaseosos, por ejemplo CH4, CH2, etc. O la descarbonización, en este caso los carbonos orgánicos que salen rápidamente, ¿no? Aquí hay un 4 también, que también unas fases componentes, por lo general fases muy rápidas, que podría ser, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, hierro carbón, que sería hierro carbón oxígeno. ¿Qué material es? ¿Recuerdan? Y ya, claro, hierro carbón oxígeno, que es es siderita. ¿Ok?
la siderita. Esa siderita se forma entre 40 grados Celsius, 30 a 40 grados Celsius, ¿no? Y muchas veces ya se oxida en el laboratorio, ni siquiera en la atmósfera, los ríos se encuentran muchas veces, a veces, ¿no? La zona 3 les he indicado porque hay un carbón dentro, en la parte inorgánica. El carbón que está afuera, en la superficie, que es la parte orgánica, ¿no? Entonces sale rápidamente en la zona 2, temperaturas bajas. Zonas más altas, el carbón inorgánico, que está dentro del mineral, ¿no? Y así. Y arriba, la zona 4, ya los picos de las tensiones de fase. Vamos a ver acá otro, para terminar, porque quiero terminar ya falta poco para terminar, faltan 2 nada más. En este caso, en el río Fortaleza, en la zona de Huaricanga. ¿Conocen ustedes Huaricanga? Ya, yo no conozco. Los que han ido a colectar las muestras conocen. ¿Ya? Entonces, observen aquí, aquí tiene dióxido de silicio y también tiene, vamos a leer lo que tiene. Tiene sulfato de amonio hidrogenado. Sulfato de amonio, recuerden. Amonio, la amonio NH4. ¿Quiénes utilizan el amonio? ¿En qué tipos? Los agricultores usan en sulfato de amonio, nitrato de amonio y la urea también, ¿no? Sulfato de amonio, nitrato de amonio y sí, sulfato de, y aquí se ha encontrado. ¿Qué significa? Que en esta zona, ¿entiende? ¿No? Entonces, es lo que estábamos sospechando en el inicio. Acá hay un abuso en esta zona del río Fortaleza, en el valle, todo esto, hay un abuso de fertilizantes. Sí, la urea en particular también, ¿no? Entonces, lógicamente, también hidracina, ¿no? Las curvas, observen acá. Aquí está 79, recordaban cuánto era, 51 en el anterior, ¿no? 79. Debe ser por las sales, más absorción de agua, ¿no? Por las sales, ¿no? Sí. Y hay una caída aquí, ¿no? En el TGDTA. No hay otras caídas más, aquí hay una pequeña caída quizá. Aquí hay una pequeña caída, que podría ser, por ejemplo, el material orgánico que está saliendo. El DTA, observen aquí la endotérmica. ¿Recuerdan la endotérmica anterior que salía pequeña? Aquí hay una endotérmica bien pronunciada. El cambio de los carbonos es poquísimo. Y aquí hay otra endotérmica, que podría ser el óxido de hierro, porque se encontró hierro también no lo he presentado acá, en el DDX, ¿no? Pero recuerden que aquí solamente es hasta 900 se ha medido. En el puente Chasquitambo, debajo del puente Chasquitambo, se recolectaron las muestras. ¿Conocen Chasquitambo ustedes, no? Yo sí conozco, sí he ido, he pasado por ahí. Como que yéndose a Huaraz. ¿No? ¿Por qué no se Huaraz? Pasa por Chasquitambo. Pero ese es un afluente del río Fortaleza. Ah, ya. Es el río Purísima. Ya, el señor aquí fue el que recolectó las muestras, en realidad, ¿no? En fin. Un afluente. Pero vamos a ver lo que se encontró, ¿ah? Igual también, observen. Amonio. Fosfato de amonio. Fosfato de amonio. También se encontró, inclusive mucho más que el dióxido de silicio, ¿eh? El mayor porcentaje que el dióxido de silicio. Recuerde que el dióxido de silicio es lo mayor que debería tener la arena, el mayor porcentaje de dióxido de silicio. El nitrato de saural de boro, ¿no? 4. Entonces, también observen, en estos casos, observen que 72 grados Celsius significa, y en el caso de las albúferas era 51, más rápido el agua, y acá se retiene el agua, no, se retiene mayor el agua, debe ser por algunas sales que contiene, ¿no? Falta más análisis acá, ¿ya? Pero el TGDTA está dando una información aquí, ¿no? Y observen aquí, el TGDTA, acá hay una caída, que debe ser los materiales orgánicos quizá, y acá hay otra, porque aquí hemos medido hasta 1200. ¿Qué debe ser? Porque ya se está fundiendo el mineral, o sea, mejor dicho, el dióxido de silicio, la albita, los aluminosilicatos, ya acá se están fundiendo, ¿no? Y observen aquí más pronunciado el pico.
Este pico endotérmico no estaba muy pronunciado en la albúfera, en la muestra de albúferas. Y recuerde que en la muestra de albúferas no hemos encontrado amonio. ¿Entiende, no? Pero falta medir, mapear, no solamente con una muestra se va a determinar, falta mapear más, ¿no? Y aquí idéntico los endotérmicas y exotérmicas, pequeñas, que si se suma acá, de las muestras de los materiales orgánicos, las componentes orgánicas, volátiles, y luego una exotérmica grande aquí, y aquí una caída justamente que debería ser de la fundición, cerca, está tan caliente el mineral, o sea, el dióxido de silicio, los aluminosilicatos, que ya están a punto de ebullir, ¿no? Porque por lo general ebullen el melting point es más de 1400 y aquí 1200. Con esta técnica, si tuviésemos este equipo a un estudiante o a unos docentes, pondríamos a refinar esto con mayor resolución. Estas medidas han sido realizadas a 10 grados Celsius por minuto. Imagínense que hagamos a 1 grado Celsius por minuto, ¿no? Mejor resolución del pico, ¿no? O recolectar hacer todo un mapeo. Sería genial, ¿cierto? Sería genial. Entonces es muy importante justamente todos estos análisis para luego, no se puede concluir por el momento, pero hasta el momento lo que podemos hacer, pequeñas conclusiones, es que esta técnica complementa el estudio, es una técnica complementaria de los ríos, dando información acerca de la hidratación, degradación de los sedimentos con la temperatura, ¿no? La respuesta recolectada del río Fortaleza hasta el momento, ¿no? Presenta resto de fertilizantes, ¿no? Y es necesario realizar más medidas, lógicamente, ¿no? Para así determinar el grado de contaminación del río Fortaleza. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, ¿se puede poner la diapositiva de albúferas, por favor? Porque yo tengo una duda ahí, una apreciación. Creo que el nitrógeno no aparece por ningún lado, un poco de nitrógeno. Ya. La pregunta va porque en las muestras rápidas, en los test rápidos que se hizo, nitritos y nitratos se estaban volando, alrededor de 400 ppm, 500 ppm, que no se había encontrado en ninguna de las otras zonas de muestreo. Los nitritos y nitratos. Ya, gracias por la pregunta. Pregunta número 1. Nitritos y nitratos con las muestras rápidas se encontraron en el agua, ¿cierto? Una cosa es el agua y otra cosa son los sedimentos. El agua muchas veces va corriendo y se va llevando las componentes hacia otra zona. Lo que yo encuentre en el agua no necesariamente tiene que coincidir con lo que encuentre en el sedimento, porque el agua por lo general va fluyendo, es una cosa. Ahora, si el agua está estancada, tampoco necesariamente, porque hay corrientes internas, porque no está totalmente estancada, o laminares o no laminares que van haciendo que fluya hacia otro punto. Muchas veces con los investigadores de Cambridge que estoy comparando, y lo comparamos siempre, nuestros resultados en los sedimentos con lo que se encuentra en el agua son muy, muy distintos. Y llegamos a la conclusión de que en primer lugar el agua lógicamente no está totalmente estancada y está fluyendo. Y muchas veces no precipitan al sedimento, ¿no? Por eso que no encontramos. Ahora otra cosa más, el punto número 2 es que estas medidas de difraccionar rayos X me van a dar las medidas mineralógicas, las componentes principales y abundantes. Supongamos que aquí hay algo de plomo. Tendría que haber más de 5% de ese sedimento de plomo para recién poder detectarlo como un pequeño pico en el difraccionar de rayos X. O sea, es una técnica que que me da la información de componentes abundantes, más del 5% de la componente del sedimento. Y otra cosa más, pero hay otros equipos que miden, y justamente vamos a analizarlo luego y vamos a representar en otras charlas adicionales, que es el FTIR, por ejemplo. El FTIR
espectroscopía infrarroja por transformadora de Fourier. Esta técnica también me va a dar información acerca de materiales orgánicos e inorgánicos. Y también, lógicamente, la absorción atómica, etc. Hay otras técnicas más, pero en este proyecto estamos hablando de una técnica limitada. Cuando ya tengamos el siguiente proyecto, vamos a hacer otras técnicas, inclusive vamos a extender, no solamente, se encontró en el agua, no se encontró en el sedimento, pero puede haberse encontrado en las plantas. Ni siquiera se encontró quizás en el agua. Y cuando se estudian las plantas, sería genial. Por Sí. eso, definitivamente, entonces, gracias a su respuesta, aquí habría mucho que estudiar. Hay mucha cantidad de algas y puede ser un factor importante la absorción de esos componentes por las algas. En albúferas de medio mundo hay muchas algas. Sí. Demasiadas. Inclusive, ustedes saben que hay diatomeas, ¿cierto? Diatomeas en los sedimentos. Los pasa por microscopía 1, hay restos de alguitas que son las del plancton, ¿no? Que son las diatomeas, que tienen estructura determinada, ¿no? Entonces, morfología determinada. Y eso, el número de diatomeas también indica si ese agua es, digamos, se puede tomar porque las diatomeas están ahí, o no se puede tomar porque las diatomeas no están ahí, ¿no? Gracias. Sí. ¿Preguntas? Doctor Luis, me interesó, esta prueba se puede hacer con muestras orgánicas, me dijo. Sí. ¿Alguna característica adicional de cómo tiene que estar? Bueno, lógicamente no hay que lavar, no hay que preparar, pero hay muchas muestras. ¿Por qué? Porque se están haciendo tesis con respecto a frutas con determinación de metales pesados en suelos y se está recolectando suelo, hojas y frutos. Si quisiera hacer yo esta otra contraparte con por ejemplo, las hojas. Mientras menos cantidad, me dice la muestra, es mejor. Sí. Tendría que muestrear mayor cantidad, o sea, tener mayor cantidad de muestras en diferentes lugares para poder determinar. ¿O hay alguna adicional, alguna consideración para trabajar con estas muestras orgánicas? Gracias por la pregunta. No, yo no soy muy experto en lo que es química orgánica, materiales orgánicos, y además yo trabajo con materiales inorgánicos, pero lo que le puedo decir es que ya hay, en la literatura uno puede encontrar, hay más estudios en la literatura de esta técnica de materiales orgánicos que inorgánicos. Si ustedes buscan técnica termogravimetría y aplicaciones, van a encontrar más en orgánicos que inorgánicos, e inclusive también en medicamentos. Sobre el proceso de tratamiento de las muestras en orgánicos, no soy experto. Lo que más o menos puedo decirle yo es con respecto a lo que conozco en materiales inorgánicos, porque yo no hago el tratamiento térmico a mis muestras porque no quiero no quiero alterar la muestra, no quiero poner en riesgo lo que tenga la muestra, ¿no? Si en el caso, si uno busca la literatura y hay expertos en el caso de esta técnica termogravimétrica, que es muy conocida, es muy estándar, en materiales orgánicos, ahí le van a dar protocolos de cómo limpiar la muestra, quizás secarla, etcétera, ¿no? O con ciertos alcoholes, no lo sé. Eso ya recuerdo, la literatura debe ser, ¿no? Pero lo que haría yo, y es más, tratamos de hacer inclusive, y ya vienen los próximos pasos también, es que esta muestra es sin lavar, ¿perfecto? Y luego, ¿qué pasaría si lavase con la muestra? Entonces la curva me va a salir distinta, supuestamente. Y yo sustraigo esta curva que me sale, ¿no? Con la curva lavada, entonces ya tendría la curva más nítida, digamos, ¿no? Porque aquí es muy pequeña todas estas variaciones, ¿sí? Entonces, muchas veces es recomendable hacer ambos, sin hacer tratamiento de la muestra, para ver la muestra en bruto, y luego hacer un nuevo tratamiento de la muestra, secándola, lavándola, relacionándolo con, no lo sé, limpiándolo con alcohol, lo que sea. Entonces, ahí yo puedo observar ambas curvas y hacer conclusiones de esas observaciones. ¿Entiendes? Eso es lo que podría mencionarle yo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, en el caso de las muestras de lo que son sedimentos, el número de repeticiones o cómo se tomaría eso, la referencia. Por ejemplo, tú tomas la muestra
y de esa muestra haces 2 repeticiones o una sola procedimiento, o si no, regresas, no sé, a 10 días, 20 días, 1 año, 2 años para ver cuánto ha pasado, cómo es el procedimiento en ese caso. Gracias por la pregunta, muy interesante. Lo que se está haciendo hasta el momento es 2 expediciones al mismo punto. En abril se realizó, estas muestras fueron recolectadas en abril. Y en julio, o sea, el mes pasado, nuevamente se han recolectado de los mismos lugares, los mismos puntos. Las de julio todavía no estoy presentando, pero lo presentaré en unas exposiciones luego, más adelante, y voy a estudiar y ver qué es lo que está sucediendo o qué diferencia hay. Si se encontró lo mismo, no se encontró lo mismo. Y es más, recuerden que estamos haciendo en varios puntos, más de 50 puntos a lo largo, o más de 30 puntos a lo largo del río Fortaleza. Y se va viendo, y nuevamente lo siguiente se realizó en abril, se ha realizado en julio, falta presentarlo de julio, y son tantos puntos que solamente de un punto podríamos decir algo pequeño, que he presentado solamente de 3 puntos acá. Cuando ya presente de todos los puntos, ahí me va a dar una mejor idea, y cuando presente de ambas expediciones, de todos esos puntos, mucho mejor. A cuanto más datos tengamos, es mucho mejor. Y hay uno de los miembros que hace la estadística, David, ¿no? que hace la estadística, esta parte, ¿no? Entonces, y si se quiere estudiar solamente la albúfera, por ejemplo, tendríamos que hacerlo todo un mapeo de la albúfera. Y no solamente de eso, estas muestras fueron recolectadas a 1 metro o medio metro de distancia de la orilla y sobre el lecho. No se ha covado. Y otro punto sería cobándose. No me interesó por ahora covado, porque a mayor profundidad, más dióxido de silicio. Menor profundidad, más material orgánico. Es lo que creemos, ¿no? Entonces, pero sería también del lecho, de la orilla, es otras más mediciones, ¿no? que se requerirían para hacer mayor exacto, con mayor resolución y mejor análisis y conclusiones de lo que se está encontrando, ¿no? Sí. Y no solamente esta técnica, por si acaso, también con otras técnicas más. Es todo un gran trabajo, y en 2 años es poquísimo lo que se puede avanzar, pero el momento es, lo que se está avanzando en este proyecto de colaboración en este momento es concentrarnos agua, sedimentos, más adelante, como estoy diciendo, si se continúa este proyecto, ganadería, plantas, no sé, vertebrados, no sé, ¿no? Otras partes más, ¿no? Que ya no es mi área, lógicamente, ¿no? Pero ahí están otros investigadores, inclusive. O sea, inclusive comprar es muy importante, porque nos estamos orientando a estos estudios, comprar un espectrómetro de masas más adelante cuando se amplíe el proyecto por un par de años más. Sí. Como lo estoy mencionando, yo tengo una muestra de sedimento. ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer? Ya, perfecto. El equipo, estamos usando el equipo de San Marcos. Nos cobran por cada medida. Es mínimo porque afortunadamente hay una colaboración entre la Universidad de Barranca y la Universidad de San Marcos. Y estamos aprovechando esa colaboración para nosotros también entrar, ¿no? Y el cobro que hacen es mínimo, solamente por el portamuestra, porque cada vez que se pone una muestra, un portamuestra se tiene que cambiar, que cuesta el portamuestra, ¿no? O el uso del equipo, etcétera, ¿no? Entonces, no lo estamos haciendo gases así de ser más barato, es en la atmósfera de aire, ¿no? Entonces, ese gasto con nitrógeno, argón, etcétera, otro gasto y otras curvas, y tendría otro análisis con mayor resolución, otras cosas. Muchísimos factores que van a influenciar y mejorar estos análisis, es lo que quiero decir. Por ahora en la presentación, lo que estamos encontrando inicialmente. Pero sí se requiere, como usted menciona, se requieren más medidas. E inclusive, observemos acá, para que entienda mucho mejor esta parte, aquí. Supongamos que, aquí, en la curva de TA, aquí es una medida de izquierda de temperatura ambiente vamos a ver de hasta 1200, ¿ya? Hasta aquí, ya, el de acá. Esta muestra que se recolectó en Chaquitambo, creo, bueno, en fin.
No, esta muestra lo estoy en, sí, Chaquitamo. Aquí observemos, del TA. De temperatura ambiente hasta 1200. Los colaboradores de San Marcos que vieron esto, que hicieron esto, si viesen 1200 y ahí se paró el equipo y se apagó el equipo y se fue enfriando el equipo. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese tenido midiendo, el sensor midiendo, de temperatura midiendo, cuando va enfriándose? Lógicamente esperábamos que si es reversible, significaba cambio de fases. O sea, un material, por ejemplo, de albita, cúbica, tetragonal, lo que sea, reversible. Si es irreversible, es porque, por ejemplo, ya aquí ya no sale este pico, no significa que va a ganar nuevamente el agua ya se fue ya, ¿no? Ya no va a volver, nuevamente la misma cantidad de agua va a regresar a esto, ¿no? Se va a hidratar nuevamente. Lógicamente se va a hidratar, porque la interacción con el medio ambiente, ¿no? Pero no significa que va a ser reversible exactamente, puede hacer un pico con un mismatch, o sea, con un corrimiento, ¿no? O que no exista, es que el material orgánico no significa que va a volver nuevamente, que lo que se escapó va a volver nuevamente, ¿no? Sería mucho mejor la medida si una vez que se ha llegado a 1200, regresarlo nuevamente hasta temperatura ambiente, midiendo, para ver si es reversible o irreversible. Ya lo mencioné, reversible es cambio de fase, irreversible es pérdida, se perdió algo y ya no vuelve nunca más a regresar, ¿no? Material orgánico, de evaporación de algo, ¿no? Y hacerlo mucho mejor, esto es a 10 grados Celsius por minuto, hacer la medida a menor incremento de temperatura, 1 grado Celsius por minuto, por ejemplo.